¿Qué tal amigos? Mi nombre es Julio Valdés y sean todos bienvenidos a su canal de análisis. El día de hoy vamos a estar analizando unos hechos lamentables que han estado sucediendo aquí en Guatemala, específicamente en dos municipios, en Nagualá y en Santa Catarina, Ixtahuacán. Entonces, por favor, quédense con nosotros y vamos a abordar este tema. Muy bien, mucho se ha hablado acerca de los hechos trágicos que han estado sucediendo últimamente, de finales del año pasado, del año 2021 e inicios de este año 2022, específicamente en Nagualá y en Santa Catarina, Ixtahuacán. Déjenme contarles que este es un conflicto bastante añejo, lleva bastantes años, pero en la actualidad pues ha cobrado nuevamente vigencia precisamente por estos actos llenos de violencia que han estado sucediendo. Entonces, quisiera darle mi opinión respecto a esto. Para ello, vamos a utilizar esto. Vamos a ver. Muy bien. Como les comentaba, se ha abordado esto desde el punto de vista histórico, se ha abordado desde el punto de vista criminológico, pero hemos dejado por un lado otros aspectos que regularmente no son muy agradables a la narrativa predominante específicamente en Guatemala. Y es el caso de lo que aconteció durante el conflicto armado interno. Esta área fue parte de toda el área de Occidente que fue golpeada severamente por el conflicto armado interno durante las décadas de la década de los 70 y la década de los 80. Muy bien. Primero, veamos, estas son imágenes actuales de lo que acaba de suceder. O sea, se han encontrado armas por parte de las fuerzas de seguridad. Una vez que se han apersonado ahí, se declaró un estado de sitio debido a la gravedad de los eventos que estaban sucediendo. Esto que ustedes también es parte del arsenal que se ha encontrado e incluso hay otras. Aquí, por ejemplo, hay algunas armas hechizas que son para tirar bombas pirotécnicas que pueden causar bastante daño. Esto está sucediendo constantemente, siempre ha estado pasando. Y esto no se ve sino hasta que las fuerzas de seguridad han entrado, ya luego de varios años de conflicto, que cada vez hay muertos, etcétera. Pero específicamente el año pasado, a finales del año pasado, sucedió una terrible masacre, murieron 12 personas, entre ellas había mujeres y habían niños. Esto, a ver, ¿por qué yo le llamo un déjà vu? ¿Sí? Hay un déjà vu aquí precisamente porque nos estamos recordando de lo que pasó durante el conflicto armado interno. Veámoslo desde esta perspectiva. Hay grupos armados dentro de estas comunidades. Hay grupos armados dentro de estas comunidades que mantienen en zozobra a la misma comunidad. No vamos a obviar el hecho de que hay un conflicto limítrofe, hay un conflicto por la propiedad de la tierra, ¿verdad? Específica de tierras dedicadas a la agricultura, pero, pero tampoco podemos obviar el hecho de que hay grupos armados, como sucedía en el tiempo, en los momentos del conflicto armado interno. Y esos grupos armados tienen a su vez secuestrada a la población, ¿sí? La tienen secuestrada en tanto que dicen representarlos, dicen que ellos están luchando en contra de sus enemigos. Y en este caso el enemigo es las personas del otro municipio, tanto los de Nagualá hacia los de Santa Catarina y viceversa.
¿verdad? Esto ha alimentado un conflicto que, como les estaba comentando, ha llegado a extremos de extrema violencia, como esto que estamos hablando acerca de la masacre que sucedió a finales del año pasado. Esto me trae también unos eventos terribles que sucedieron no muy lejos de allí, en la cumbre de Alaska en el año 2012. Aquí vamos a hacer un poco de memoria. Esta es una foto que dio la vuelta al mundo porque durante un bloqueo a las carreteras, y esta es una vía principal sobre la que se llevó a cabo este bloqueo, el gobierno de Guatemala mandó a las fuerzas de seguridad con una muy mala planificación y pésima preparación para que desalojaran la vía. Sin embargo, la cuestión se convirtió en algo violento. Los manifestantes hicieron destrozos en la vía, a lo largo de la carretera, y luego de un intento de agresión hacia las fuerzas de seguridad, estas reaccionaron matando a 6 comunitarios. La organización en ese entonces que había convocado a los 48 cantones, que es una organización de tipo vecinal que existe en el departamento de Totonicapán. Ellos no asumieron la responsabilidad de los destrozos y tampoco asumieron la responsabilidad sobre lo que había sucedido en ese entonces. ¿Por qué? Porque había acontecido una masacre cuya responsabilidad cayó por entero sobre el Estado. Eso incluso llevó a la captura de varios soldados, ustedes los podrán ver aquí, e incluso como pocas veces se mira en nuestros países, también fue capturado un coronel del ejército que estaba a cargo de la unidad en ese entonces. Ellos todavía enfrentan procesos legales. Imagínense ustedes, ya estamos llegando a más esto fue en el 2012, ya hay muchos años que ha pasado esto. Ahora, todo esto es el preámbulo de lo que está pasando actualmente en Santa Catarina y Nahuala. Nos estamos encontrando ante un hecho desbordado de violencia en donde las fuerzas de seguridad han decidido participar en una forma bastante timorata, ¿sí? Bastante timorata. Con todo y que ya han habido muertes de civiles, de personas que no tienen nada que ver con el conflicto, y las fuerzas de seguridad están actuando en forma timorata. ¿Por qué? Porque lo que aconteció en el año 2012 dejó como precedente, ¿sí?, el hecho de que el Estado manda a las fuerzas de seguridad, pero una vez suceden este tipo de situaciones, el Estado pues obviamente se hace para atrás y les ha dado muy poca ayuda a las personas que se vieron involucradas. Esto no quiere decir de que lo que sucedió en aquel entonces haya tenido menos gravedad, y eso para nada. O sea, si hay personas implicadas, pues tendrían que responder. Pero en este caso, las organizaciones sociales no fueron culpadas de nada absolutamente. Ahora, en el caso de Santa Catarina y Nahuala, no existen organizaciones, por lo menos visibles, ¿sí? Sí existen organizaciones armadas adentro de las comunidades, pero estas han separado su acción política, obviamente, en función de estar defendiendo sus intereses en este conflicto. Ahora, aquí el punto es este retorno a la memoria que se nos está viniendo acá. Grupos armados que tienen sus propios intereses, que utilizan a las comunidades, a la población civil como escudo, y luego, cuando el Estado actúa, ¿sí? Cuando el Estado actúa, tiene una serie de repercusiones para esto. En el caso de lo que acaba de suceder ahorita, específicamente en Nahuala, a principio de año, muere un subinspector de la policía en una emboscada que se da dentro de la misma comunidad, ¿sí?
Y hasta el día de hoy, pues se han individualizado algunas acusaciones, pero no se han hecho capturas al respecto. Aquí es donde ustedes podrán observar, hay ya personas muertas, que ya hay viudas, ya hay huérfanos, ya hay familias destrozadas por este conflicto y el Estado prácticamente está con las manos atadas. ¿Qué es lo que podemos prever en este momento? Lo que está sucediendo adicional a esto, hay una clase intelectual que durante muchos años ha ido alimentando este tema de el etnicismo, el tema de las políticas culturales, como se le ha denominado en América Latina, y han comenzado a azuzar, imagínense ustedes hasta tal punto, este tema que a mí realmente me espantó tweet que tenía una muy afamada intelectual indígena aquí en Guatemala, y donde prácticamente se estaba ufanando, se estaba alegrando de lo que había sucedido con la muerte de este subinspector. Claro, o sea, se le olvida a esta señora de que la presencia de las fuerzas de seguridad estaban allí precisamente para impedir de que siguieran la muerte de civiles, la mayoría de ellos indígenas, ¿sí? La mayoría de ellos indígenas. Para eso estaban, no estaban para otra cosa, porque ellos no están defendiendo aquí a ninguna de las dos posiciones, sino que obviamente porque están sucediendo muertes. Esto que yo estoy viendo acá no es una muestra aislada. Hay toda una intelectualidad que ha estado incluso ahorita hablando acerca de que si el Estado tiene la responsabilidad por lo que sucedió hace más de 100 años en un reparto que se dio durante la reforma liberal de 1871, como intentando por cualquier lado dar a conocer de que el Estado, digamos, lo que está haciendo es cosechando las uvas de la ira, ¿sí? Para terminar esto, está finalizando esta nota que yo creo que todavía va a seguir para más, con un anuncio que hacía el presidente el día de ayer con respecto a que estaban destinando 100 millones de quetzales para las dos comunidades y se estaban juntando los dos alcaldes y que esto, 50 millones para uno y 50 millones para el otro, para poder hacer inversión y que esta inversión en desarrollo disminuyera la conflictividad. ¿Qué es lo que está pasando? Lo que está pasando es que lo que está anunciando es que la inversión de este dinero se va a dar ¿para qué? Se va a dar para incrementar el nivel de clientelismo, el nivel, estar apoyando poderes locales que no han hecho absolutamente nada para poder frenar la ola de violencia que se ha dado allí. Y pues obviamente el mensaje para todas las demás comunidades que tienen conflictos es de que esto se puede resolver simple y sencillamente por la vía de la inyección de dinero, como intentando ganar más bien voluntades, más allá del tema de hacer de que la ley se aplique. Creo yo que estamos en este como círculo vicioso en donde el Estado reacciona frente a una ola de violencia y esta ola de violencia está siendo aprovechada, entre otros, precisamente por estas corrientes intelectuales etnicistas que han estado utilizando esto también para decir, por ejemplo, ya vieron, el Estado es incapaz, por eso necesitamos un Estado plurinacional, cuando en realidad una de las causas que subyacen en este conflicto es precisamente el tema de la propiedad sobre la tierra, ¿sí? Y no es que siendo la propiedad comunal se resuelva, no, aquí hay mucho de reclamos con respecto al tema de la necesidad de la certeza jurídica sobre la propiedad de la tierra.
Es lo que, entre otras cosas, adicional al hecho de que también existe claros intereses por parte de grupos del narcotráfico y otras cuestiones además. Entonces, esto es más o menos como para, no quisiera entrar en profundidades con respecto al origen de todo esto, sino cómo se está manifestando. Y ojo, cómo esto está reiterando un círculo vicioso que se ha dado en Guatemala en los últimos años. Muchas gracias por su atención. Nos estamos viendo en el próximo análisis y por favor, estén siempre al cuidado de su salud.